Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 18 al 22. Jesús llama a sus discípulos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, dice la Escritura, le siguieron. La semana pasada vimos que Jesús inicia su ministerio predicando las buenas nuevas, las buenas noticias del reino de Dios. Y mencionábamos que aunque en su tierra Nazaret Jesús fue rechazado entre los suyos, ahora se encuentra en Galilea de los gentiles, esperando hacer de Capernaum su ciudad sede, su centro de digámoslo así, de predicación, donde él iba a predicar. Aprendimos que en el reino de los cielos Jesucristo es el Rey. Vimos que el reino de los cielos no es como el reino de los hombres. El reino que esperaban los hombres, que la manifestación de ese reino celestial no era como los hombres se lo imaginaban. Vimos que es un reino diferente, un reino que no vino con espadas a vencer a ejércitos humanos, sino que el reino de Dios consiste en vencer el pecado y a la muerte. Vimos que ese reino quedó inaugurado, decíamos, con la muerte y con la resurrección de Cristo, y que ahora mismo ese reino celestial sigue creciendo y estableciéndose en los corazones de todos los hombres que han de ser parte de ese reino. Lo que tenemos ahora en este pasaje es el llamamiento de los primeros discípulos, a quienes después les será encargada la tarea de hacer crecer este reino de Dios en la tierra. Dice la Escritura que Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, en medio de decenas de barcas. En los días de Jesús, el mar de Galilea estaba abarrotado de barcas de pescar. Flavio Josefo, un historiador de esa época, en una de sus expediciones al mar de Galilea, o como era conocido también como el lago de Galilea, porque es un mar muy pequeño, en una de sus expediciones este historiador dice que él no tuvo dificultad para encontrar a su vista más de 240 barcas de pescadores, tan solo lo que él podía mirar con sus ojos. Así es que cuando el texto nos dice que Jesús caminaba por la orilla del mar, no imaginemos a un mar como pasear por la playa donde te puedes encontrar a una persona, un turista por ahí caminando. No, estamos hablando de un lugar pesquero abarrotado de barcas, de pescadores saliendo y entrando con sus barcas al mar, y entre todas esas decenas y decenas de barcas, Jesús está caminando. Y mientras tanto, en ese caminar llama a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan. No tenemos nosotros que creer que esta es la primera vez que estos hombres veían a Jesús o hablaban con él, porque según el Evangelio de Juan, al menos Andrés, quien era discípulo primero de Juan el Bautista, y su hermano Simón, ya habían hablado con Jesús y ya habían entablado comunicación con él, ya le habían escuchado.
Pero fue hasta aquí, tiempo después, que Jesús, caminando por el mar de Galilea, entre las barcas, les hace un llamado. Es hasta este momento en que Jesús desafía a estos hombres de una vez y para siempre para que se asocien con Él. Quiera Dios, el Señor nos conceda que alguno pueda ser llamado por Dios, como ocurrió a estos hombres. No fue la primera vez que ellos le escucharon cuando ellos fueron llamados. Ellos ya habían escuchado a Dios, a Cristo. Ya le habían conocido de alguna manera, pero no habían sido llamados. Y así acontece con muchos de los hombres que pueden escuchar de Jesús o estar por un tiempo escuchando enseñanzas de Jesús. Sin embargo, no han recibido ese llamamiento de Jesús para seguirle. No ha sido así. Quiera Dios que pueda alguno escuchar ese llamado, que el Señor sigue haciéndolo por medio de su palabra y que hoy mismo se responda de una vez por todas para entregar sus vidas a Cristo. Vemos entonces aquí, hermanos, el tema principal es el llamamiento. Y encontramos 4 aspectos del llamamiento. Vamos a hablar acerca de quiénes son los llamados. En nuestro texto leímos también y se nos revela algo del autor, de quién es el que está llamando. Vemos también la promesa del llamado y la respuesta al llamado. Primeramente, ¿quiénes son los llamados en este texto? Los llamados, dice aquí la escritura que leímos, eran pescadores. Eran hombres simples, hombres comunes. Es interesante, hermanos, ver la clase de personas que eran. Eran simples trabajadores, hombres sin ninguna posición social especial. Cualquiera en aquellos días hubiesen dicho de estos hombres que eran personas sin ningún futuro esperanzador. Eran hombres simples. No les esperaba un gran futuro. Eran hombres comunes y corrientes, los que Jesús escogió y llamó para que le siguieran. Esta es la clase de personas elegidas por Jesús, que según las etiquetas de este mundo son los ignorantes, son los débiles, son los donadie. A estos Jesús llama. Así es, Dios escogió a los que no eran sabios, ni poderosos, ni nobles, dice la Escritura. Esto es lo que Dios escogió para llamarles y que les sirvan. Dios escogió, dice la Escritura, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Eran pescadores. El evangelista no repara en mostrarnos el oficio de estos hombres y con ello nos pudiésemos dar cuenta que eran hombres simples, que el reino de Jesucristo, ese reino que Él comenzó a predicar, a proclamar, no era exclusivo, no era solo para los ricos y para los educados, no, sino que el reino de los cielos es un reino que es para todo el mundo. ¿Y quiénes son la mayoría en este mundo? Los pobres. Los pobres siempre son mayoría en este mundo. En los días de Jesús había muchos maestros, filósofos, paganos, que tenían discípulos, hombres que enseñaban su sabiduría, maestros ilustres, pero que no cualquiera podía tener acceso a ser uno de sus discípulos. Pero Jesús era diferente. Este maestro es distinto. Los maestros, los filósofos paganos, ellos tomaban como discípulos
solamente si eras hijo de algún poderoso, si eras de alguna familia de nobles, ricos, si venías de una familia encumbrada en la política, en el gobierno, o si eras miembro de algún capitán del ejército, quizás pudieses accesar a estos grandes maestros que tenían la sabiduría de aquellos días. Y eso, hermanos, sigue ocurriendo hasta el día de hoy. La sabiduría de este mundo sigue estando encumbrada tan solo para algunos cuantos, para un grupo selecto, especialmente para los ricos, para los poderosos. Nada ha cambiado hasta el día de hoy. Si quieres tener la mejor educación para tus hijos, si deseas que ellos obtengan y estén bajo la tutela de los mejores maestros, los mejores científicos que puedan enseñarle a tus hijos, o no sé, ¿dónde se encuentran esos maestros? Sino en las mejores universidades, en las más caras, donde necesitas tener mucha fortuna para poder pagar los miles y miles de pesos que se tienen que pagar en colegiaturas mensuales. La sabiduría de este mundo sigue estando encumbrada. No es para todos, solo para los ricos. No es accesible para la gente común. Pues lo mismo ocurría en los días de Jesús. Así que cuando vemos a Jesús llamando a hombres, el llamamiento que hace Jesús es a hombres comunes, esto nos habla mucho del que el reino de los cielos es muy distante y es opuesto al reino de este mundo. Así que, hermanos, vemos que los llamados son hombres pobres, pescadores, que no tienen bienes, que no tienen educación, hombres que no podían aspirar a ser discípulos de ningún buen maestro y que su condición los excluía de la sabiduría del mundo. Pero Cristo llama a simples hombres. Estos hombres van a ocupar el cargo más elevado en el reino de Cristo. Van a ser los apóstoles. Van a ser el fundamento de la iglesia. Van a ser columnas de la iglesia que Cristo va a levantar. ¿Quiénes? Hombres pescadores. Esto, hermanos, nos revela la calidad del reino de Dios. Vemos, hermanos, aquí que en el reino de Dios entonces el saber y el dinero aquí no vale nada. En el reino de Dios ni el saber mucho ni el tener muchas riquezas valen algo. En el reino de Dios lo único que vale es la gracia de Cristo. Es la gracia de Dios. Dios llama a pescadores y esto nos muestra que lo valioso en el reino de Dios es la gracia y no el saber ni el tener. Quien quiera que sea humilde, quien quiera que sienta pesar por sus pecados, quien tenga voluntad para seguir a Cristo, puede formar parte de este reino. Quien quiera que sea humilde es bienvenido en el reino de los cielos, aunque sea un pobre desdichado. Estamos en el capítulo 4 de Mateo y sabemos que en el capítulo 5 viene el Sermón del Monte y vienen las palabras de Jesús revelándonos más de su reino. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En este reino son los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son llenos y saciados por el reino de los cielos. Este reino es distinto y los que son llamados no necesitan tener grandes cualidades ni posesiones. Su miseria es suficiente para abrirles la entrada al reino de los cielos. Así es el reino de Dios. Un reino que según la Escritura
nunca vemos que esté adulando a los ricos, a los poderosos. Nunca vemos que este reino dé preferencia a los eruditos. No, a los licenciados, a los abogados. Hay lugar para ellos, pero no son privilegiados. No, este reino es distinto. Jesús llamó a pescadores sin riqueza, sin poder. Qué interesante es esto, hermano. Porque estos hombres, estos pescadores van a ser los primeros sabios en el reino de los cielos. Van a ser los maestros en el reino de los cielos. Ellos escribirán el testimonio de Jesús. Ellos serán quienes instruirán a la iglesia. Oh, qué reino tan generoso, lleno de gracia, que cambia y transforma a los hombres. Así, hermanos, podemos ver, hermanos, que aquí se demuestra el poder que tiene Cristo y el poder que tiene el cristianismo. ¿En dónde radica el poder de nuestra religión, hermanos, del cristianismo? ¿En los hombres? ¿Pudiésemos decir que el poder del cristianismo está basado en la sabiduría de los hombres? Vemos que fueron pescadores quienes fueron llamados a iniciar este reino sobre la tierra. Hombres indoctos. El poder de nuestra religión, el poder del cristianismo no está fundamentado en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. El cristianismo revolucionó la historia de la humanidad y lo hizo porque su poder no proviene de hombres comunes, de hombres simples. No venía el poder no viene el poder de los apóstoles, sino que es el poder de Dios mismo. Cuando estudiamos un poco la historia de la iglesia, nos damos cuenta de eso. Vemos en aquellos días de la primera iglesia el poderío que tenían los emperadores romanos, el poder que tenían, la fuerza que tenían. Vemos el paganismo y sus sacerdotes paganos alrededor del mundo antiguo, con grandes templos como el de Diana, con una opulencia y riqueza, las religiones paganas. Vemos todo ese poder de Roma y del paganismo en contraste o en oposición a un pequeño grupo de hombres ignorantes, pobres, que están surgiendo, que están predicando a Jesucristo. Todo ese poder de un imperio en contra de un pequeño grupo que ha surgido, que se oye por ahí, que andan predicando, que al principio los ignoraban, los menospreciaban. Un movimiento más. ¿Quiénes son? No tienen influencia alguna. Los menospreciaban. Un puñado de gente pobre, ignorante. El imperio pensó que el cristianismo no tenía futuro, porque consideraba que el poder de ese grupo estaba en esos hombres, pero el poder de ese grupo, de esos primeros cristianos, no radicaba en ellos. El poder del cristianismo estaba en Dios. Y aunque ellos consideraban que el cristianismo no tenía futuro, sí que lo tenía. Cuando se empezaron a dar cuenta, el imperio entonces sacó su poder, intentó aplastar a los cristianos, los empezó a perseguir. Roma sacó su espada, persiguió a los cristianos, esperando desaparecerlos, erradicarlos fácilmente de la tierra. Pero este pequeño grupo de personas ignorantes hizo avanzar el reino. Y el reino de Dios creció y avanzó de una nación a otra, de un pueblo a otro. El reino corría por las carreteras de Roma. El evangelio seguía siendo predicado por todo el mundo antiguo.
mientras Roma tenía su espada afuera, desenvainada. Los débiles resultaron ser los fuertes y los fuertes resultaron ser los débiles. El paganismo se desmoronó y el cristianismo tomó su lugar 3 siglos después. Dios llamó a pescadores para que recordemos que el reino de los cielos lo sostiene Cristo y no los hombres. A la iglesia la sostiene nuestro Señor y no un hombre. Entonces, hemos aprendido primeramente quiénes son los llamados. Segundo, hablemos un poco del autor del llamado. ¿Quién es el que llama? El que llama es Jesucristo. Pero vemos en sus palabras el carácter del que llama. Dice nuestro texto en el verso 19, y les dijo, venid en pos de mí. Imaginemos a estos hombres haciéndose estas preguntas. Están en medio de sus trabajos. Y sí, pues algunos de ellos ya habían escuchado a Jesús, habían tenido quizás alguna comunicación con Él. Pero sin embargo, ese hombre que conocieron era Jesús. Ellos pudieron haberse preguntado, ¿qué derecho tiene este hombre de interrumpir nuestras labores? ¿Qué derecho tiene él? O alguno que no lo había conocido nunca hubiera preguntado, ¿quién es ese caminante? ¿Quién me está llamando? ¿O quién es él para que me esté ordenando qué hacer? ¿Qué autoridad tiene ese hombre que le pide a otros que dejen su trabajo, lo que están haciendo? ¿Quién es el que llama? El que llama es Jesús, el Hijo del Hombre, pero también Dios encarnado, el soberano. Con esas palabras, venid. Con esa ordenanza vemos que Jesús está ejerciendo su soberanía sobre estos hombres. Él les ordenaba así a seguirlo. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús les ordenó de esa manera imperativa? ¿Por qué lo hizo así? Porque Él tiene el derecho. ¿Por qué Jesús sigue llamando a los hombres a que le entreguen su vida? Porque Él tiene el derecho sobre todas las almas. Él es el soberano. Él les ordena seguirlo porque tiene el derecho. Él puede demandar que cualquier hombre le entregue su vida y le sirva por completo porque Él es el dueño de las almas. Porque Él es Dios. Porque Él nos hizo, dice la Escritura, y no nosotros a nosotros mismos le pertenecemos. Toda alma le pertenece a Él. Cuando Jesús pide a alguno entonces que se entregue a Él, Él no le está quitando nada a nadie. Cuando Jesús llama a alguien y le dice, sírveme, Él no le está quitando una vida futura, no le está quitando su porvenir para tener que entregárselo. Él no le quita nada a nadie. Jesús tiene el derecho sobre todas las almas porque le pertenecemos por completo. Por completo. Colosenses 1:16 lo leíamos la semana pasada, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que llama es el dueño, es el que tiene preeminencia en todos, es el dueño de todos. Le pertenecemos, y no solo de todos, sino de todo lo que recibimos, el aire que respiramos, cada aliento de nuestros pulmones es dado por Él. Él nos sostiene, Él sostiene al hombre. Así es que sean tronos, sean dominios, sean principados, sean poderosos, todo le pertenece a Él.
cuanto más unos pobres pescadores ignorantes. Venid, venid, dice nuestro texto, venid. Por eso, hermanos, todo hombre que es llamado a venir a Cristo debe de estar pronto para seguirle de inmediato. Y es por esto mismo, porque Él es el dueño de todas las almas, de tu alma, de la mía, de cada uno de los que estamos aquí sentados. Él es tu dueño, tú le perteneces a Él. Y por eso, si Él nos llama y no respondemos a Él, es una horrible ofensa. Es un acto de rebeldía brutal. Negarnos a nuestro Creador, al que nos sustenta. No responder al llamado de Cristo es algo horrendo, porque Él tiene derecho sobre todos. Tercer cosa que vemos aquí, hermanos, la promesa del llamado. Aunque hemos dicho que es un deber seguir y servir a Cristo, hermanos, nadie le sigue en vano. Aunque es un deber del hombre entregarle su vida al Señor, porque Él tiene el derecho, ni uno solo que le entrega la vida a Cristo lo hace en vano. Porque cuando Él llama a los hombres, en ese llamado va incluida una promesa de transformación profunda. A estos hombres se les prometió: os haré pescadores de hombres, venid en pos de mí, el llamado, y os haré pescadores de hombres. Hermanos, yo quiero enfocar esas palabras en algo un poco más allá de lo que se nos viene a la mente rápidamente, sin mucha meditación. Pensamos que con estas palabras, y así lo es ciertamente, encontramos aquí una promesa de Cristo hacia estos pescadores, hacia una promoción en sus quehaceres. Ahora van a ser ustedes algo más elevado. Han estado pescando peces, pero ahora van a pescar hombres. Van a hacer algo mucho mejor que lo que están haciendo ahorita. Y consideramos esa promesa bajo ese enfoque. Y es verdad, Jesús está ahí haciéndoles una promoción a realizar cosas mejores, a elevar las cosas que ellos hacen. Pero hay algo más, hermanos. Hacer que estos hombres pescadores de peces se vuelvan pescadores de hombres implicaba algo más. Implicaba su transformación profunda, un cambio radical en quienes ellos eran. Para ser pescadores de hombres, estos hombres simples tendrían que ser transformados, mudados, cambiados antes. Así es que tenemos una promesa en el llamado para los que van a seguir a Jesús. Él promete transformarlos. Él promete cambiarlos. Os haré pescadores de hombres. Todos los discípulos manifestaron profundas carencias, hermanos, cuando examinamos los evangelios. Todos, cada uno de ellos, manifestaron muchas debilidades, carencias. Ellos no tenían, por ejemplo, una gran percepción espiritual. Uno piensa, él está llamando a gente entendida espiritualmente. No. Algunos de ustedes se acercan y dicen, pastor, es que batallo yo mucho para aprender. ¿Y? Así eran los discípulos de Jesús. Tenían carencias, y una de esas carencias era que no entendían fácilmente las cosas, no entendían de las cosas espirituales rápido. Por ejemplo, Jesús terminaba una parábola y Él decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Y ahí estaban los discípulos y estaban las multitudes.
Y uno pensaría, no, pues los discípulos sí entienden porque son entendidos espiritualmente. No, eran igual que los demás. No entendimos nada, Pedro, ¿entendiste algo? No, yo creo que, no, pregúntale tú. Es que, ¿qué es eso? ¿Qué habrá querido decir? Pero dice, pero Jesús los tomaba aparte, a los que llamó, no a todos, a los que llamó, porque tenía promesas. Los que llama, Él los transforma. Y a ellos les explicaba, los discipulaba, les enseñaba, les ayudaba con esas carencias en su entendimiento espiritual, porque los llamó. Otra cosa que podemos ver en esas debilidades, que ellos no comprendían bien el trabajo de Jesús. Dice la Escritura que traían los niños a Jesús, le acercaban a los niños a Jesús para que los tocase, y los discípulos se enojaban y regañaban a los que traían a los niños. Y Jesús, ¿qué están haciendo? Déjenlos. Así es que ellos, bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer aquí? No entendían bien. Se hacía de noche, Jesús ministrando a las multitudes, se hacía de noche y los discípulos querían correr a la gente. Ya es de noche, despáchalos, Jesús. Vemos que les faltaba humildad. Discutían entre ellos para ver quién iba a ser el mayor. Así es que vemos muchas carencias en los que llama. Hay muchas carencias. Y Jesús conoce las carencias de todos aquellos que llaman, pero en el llamado hay una promesa de transformación. Ellos serían cambiados. Los que siguen a Jesús no serán igual. Hay una promesa al que decide seguir a Cristo, y es que cambiarán. A veces no somos muy humildes, ¿verdad? Somos orgullosos. Bueno, no te desalientes. Sigue a Cristo. Confía en Él. Él sabe quién eres. Exactamente, pero hay una promesa. A santificación nos llamó el Señor. Hermanos, vemos que les faltaba valor. Les faltaba valor, se necesitaba mucho valor, ¿verdad? Para ser un pescador de peces, para salir al mar, en una pequeña barca frágil ahí, adentrarse en el mar, donde están las olas, donde están los peligros, y vemos que hubo ocasiones donde estuvieron a punto de morir. Se necesita valor para ser pescador, para tener ese oficio, pero se necesita mucho más valor para ser un pescador de hombres, para predicar el evangelio y enfrentar los peligros de este mundo. Pero entonces, hermanos, decimos que el que es llamado tiene la promesa de una transformación profunda. Así es que no se desaliente el corazón de ninguno que sigue a Cristo, si aún ve carencias en sí mismo. Recuerde que dice la Escritura, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Son buenas nuevas? ¿Querías escuchar más de Cristo? ¿Querías que te hablaran más de Cristo? Cantabas hace unos minutos, háblame más de Cristo. El que te llamó sabe y conoce tu debilidad desde antes. Las conoce mejor que tú. Y aún así te llama y te dice, venid en pos de mí. Y Él promete transformarte. Él promete cambiarte. Jesús llamó a Simón, dice nuestro texto. A Simón. Simón, ¿sabe quién? Vamos a poner de ejemplo a Simón. ¿Quién es Simón? Simón el impetuoso, conocido por los teólogos. Simón el visceral, el emocional, aquel que se atrevió a decirle a Jesús, Jesús, eres tú el de la que camina sobre el agua, si yo quiero también caminar sobre el agua. Ah, caray, ¿verdad que el impetuoso
el irreverente, el único que se atrevió a tomar aparte a Jesús. Ven, Jesús, ven. Para reconvenirle, dice la Escritura. Y esa palabra es muy abstracta para nosotros, para reconvenirle. ¿Sabe qué significa eso? Tomó aparte a Jesús para regañarlo, para reprenderlo. Tomó aparte a Jesús para amonestarlo. Pedro, el impetuoso. Jesús llamó a Simón. Aunque todos se escandalicen, yo no. El inconstante. Si me fuese necesario morir contigo, no te negaré. Y cantó el gallo. Y ya le había negado 3 veces. Impetuoso, visceral, solamente. El inestable, aquel que sacó la espada aquella noche y estuvo dispuesto a asesinar a un hombre con su espada. Le cortó una oreja a Malco. A él Dios lo llamó, dice nuestro texto, y llamó a Simón. Así es que vemos que estos hombres necesitan ser transformados. Todos los discípulos necesitan ser transformados. ¿Eres mejor que Simón? ¿Eres mejor que Andrés, que Juan? No. No hay justo ni aun uno. No hay ni uno bueno. No hay nadie que haga lo bueno. Todos necesitamos ser cambiados. Pero en el llamamiento que hace Jesús a seguirle está la promesa de transformación. Gloria a nuestro Dios. Simón el impetuoso, el visceral, pero fue convertido ¿en quién? En Pedro, la roca, el estable. Este hombre que Jesús llamó Simón fue transformado y llegó a ser un verdadero líder espiritual de la iglesia. Fue cambiado por la palabra de Cristo y por el Espíritu Santo y que después llegó sobre de ellos. Fueron mudados todos estos hombres por las enseñanzas de Jesús y el poder de la promesa del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que está en todos aquellos que deciden venir a Cristo. Todos y cada uno de estos hombres fueron cambiados. Vemos a Andrés. Consideremos ahora a Andrés, hermano de Pedro. Este hombre tuvo sus comienzos humildes y le vemos en los evangelios solamente trayendo a gente, como acarreando gentes a los pies de Jesús. Traía gente, era todo lo que hacía Andrés. Es todo lo que nos dicen los evangelios. Traía unos cuantas personas a que conocieran a Jesús. Eso es Andrés. Sus comienzos humildes. ¿Pero quieren que les cuente algo de este hombre? Después este hombre, según la tradición cristiana y los libros históricos de la primera época de la iglesia, este hombre fue el que llevó el evangelio del reino de los cielos hacia Ucrania, hacia Rusia, Rumania. Él fue a todas esas partes del mundo a predicar el evangelio del reino de los cielos, porque fue transformado, cambiado, mudado. Dice la tradición cristiana, como les digo, que este Andrés murió crucificado. Murió crucificado por la razón de que este hombre estaba salvando a demasiadas personas. Estaba llevando a demasiadas personas al reino de los cielos. Entre ellas, en una ocasión predicó y se convirtió la esposa de una autoridad, al procónsul. Y el esposo se molestó tanto que mandó arrestar a Andrés. Y lo azotaron, 21 hombres azotaron a Andrés. Y le pedían que rindiera culto a los ídolos para ser liberado.
y lo azotaban y azotaban. Y le exigían que adorara a los ídolos, pero Andrés se negó. Y decía Andrés, mientras más me niego, más gloria doy a Dios. Después de azotarlo, se dice que fue desnudado y atado entonces con cuerdas. No fue con clavos, sino que lo ataron para que tardara más en morir. Y quedó ahí colgado, destrozado, con su cuerpo destrozado y desnudo. Y fue puesto en la plaza pública. Y como no murió rápidamente, la gente se agolpaba a ver el espectáculo y ver a ese hombre, pero dicen los escritos que este hombre colgado en la cruz seguía predicando a las multitudes, a miles y miles que llegaban a la plaza, predicándoles de Cristo. Tardó 2 días en morir. Y durante ese tiempo siguió predicando y predicando. Os haré pescadores de hombres. Andrés fue uno de los que huyó en la noche cuando vinieron a prestar a Jesús. Pero ahora este Andrés está entregando su vida, está cumpliendo con su llamado porque se volvió muy valiente. Fue porque Dios lo transformó, porque Dios lo cambió. La promesa del llamado, hermanos, siempre se cumple. A los que Él llama, Él mismo transforma. Que nadie entonces se detenga en responder al llamado de Cristo si ahora mismo encuentra en sí mismo demasiadas carencias, demasiadas debilidades. Veamos en su palabra que Él es especialista en llamar a este tipo de personas, en tomar la vida de simples hombres incompletos y convertirla, transformarla en hombres y mujeres verdaderamente sabios a la manera de Dios. Dice Proverbios que el que gana almas es sabio. Bien, ahora entonces veamos el verso 20. Dice nuestra escritura: ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Por último, tenemos aquí la respuesta al llamado. Dejando al instante las redes, les siguieron. Ellos fueron desafiados de una vez por todas a seguir a Cristo y servirle. Y vemos el resultado, la respuesta, que estos hombres decidieron estar de parte de Jesús. Dejaron atrás todas esas dudas que decíamos ahorita que podían haber tenido. ¿No es este el hijo del carpintero, aquel carpintero que murió allá en Nazaret? Dejaron esas dudas de ¿por qué tendríamos que ser aprendices de este hombre? Nada de esto salió de sus bocas, sino que de inmediato, dice el texto, siguieron a Jesús. Juan y Jacobo, Santiago, aún dejaron, dice el texto, a su padre de inmediato por seguir a Jesús. Esto habla bien de ellos, pero enfoquémonos en lo que aquí ocurre. Esto resalta la realeza de Cristo. Más que la valentía o la osadía de ellos, lo que resalta aquí es la grandeza de Jesús, de que Él es tan poderoso para influir en las mentes y en los corazones de los hombres, de tal manera que cuando Jesús los llama, estos hombres les siguen de inmediato. No se pueden resistir al llamado que Jesús les hace. Este es el poder de Cristo actuando en los llamados. Cristo mismo entonces les infunde esa valentía que se requería para seguir a Jesús. Porque seguir a Cristo siempre incluye el tener valentía, hermanos. Hay que ser valientes en este reino. Dice la Escritura, el reino de los cielos sufre violencia
Estos hombres están siendo llamados a ese reino que Jesús está predicando. El reino de los cielos se ha acercado. Y luego encuentran a los pescadores: vengan en pos de mí, vengan a este reino. Pero este reino sufre violencia. No es para cobardes. No es para cobardes, no, solamente los violentos lo arrebatan. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ellos decidieron estar de parte de Jesús. Jesús sigue llamando a los hombres. El reino de los cielos se sigue expandiendo. Los llamados están llegando al reino de los cielos todos los días. Todos los días. Este evangelio sigue siendo predicado en todas las naciones a través de hombres débiles y pecadores, de hombres, de ministros con carencias, con debilidades. Este evangelio sigue siendo anunciado. Y en medio de todo eso, Dios sigue influyendo en las vidas, en los corazones, para que las personas le entreguen su vida y le sigan. El Señor sigue llamando, y no solamente llamó a ellos. Después el Señor Jesús en Mateo 11:28 dijo estas palabras: venid en pos de mí. Venid a mí, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El llamado no es para unos cuantos, no era para 12. El llamado después se expande y Jesús dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Quiénes son los trabajados y cargados? ¿Habrá alguno que pueda escuchar este mensaje y decir: yo soy uno de ellos? Yo cumplo con estos requisitos, yo estoy agobiado, yo estoy cansado, yo no tengo una conciencia tranquila, yo siento mi pecado sobre mí, necesito descanso. A ti el Señor Jesús te sigue llamando, no tardes en venir a Cristo. Si puedes escuchar en tu corazón que Él te llama, haz lo que estos hombres, obedece inmediatamente. No prolongues tu respuesta. Hay algunos que piensan que se precipitan si rápidamente deciden obedecer y venir a Cristo. No, ninguno se precipita. Nadie puede hacerlo demasiado rápido. Nadie puede decir que obedece demasiado pronto. No, que nadie piense eso. Obedece prontamente al Señor. Cristo se sigue ofreciendo bondadosamente a ser el Salvador y el Maestro de hombres sencillos. Llevad mi yugo sobre vosotros, y dijo Él, y aprended de mí. Aprended de mí. Yo soy manso, soy humilde de corazón. Y aquí está la promesa otra vez: y hallaréis descanso para vuestras almas. Todo aquel que viene a Cristo nunca viene en vano. El Señor otorga promesas, transformación, descanso para el alma, quietud. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Termino con esto en esta mañana, hermanos. Debemos de confiar en que si seguimos a Jesús, todos aquellos que hemos emprendido este viaje de seguir a Cristo, confiemos con todo nuestro corazón de que Él se está encargando de todos los peros. Mucha gente no sigue a Jesús porque tiene muchos peros. Pero si me hago cristiano esto, pero si esto, pero si... El que sigue a Jesús está confiando en que Él se va a hacer cargo de todo. Él dará solución a todas las cosas que quedan atrás. Estemos seguros entonces también
de que si estamos siguiendo a Cristo, no es porque Cristo vio algo bueno en nosotros, sino estamos siguiendo a Cristo aún a pesar de que Él conoce todas nuestras carencias. Y que Él no nos rechaza, que Él no se equivocó al llamarnos. Él no se equivocó al llamarnos, Él ya nos conocía desde antes. Y Él ahora, al ver nuestras carencias, no nos va a rechazar y decir, no, tú no, me equivoqué contigo. No es como en las escuelas, donde se otorga la sabiduría de este mundo. Si a medio ciclo no diste el ancho, eres expulsado. No, este maestro no hace eso. Él conoce todas nuestras carencias. Estemos seguros entonces de que Él cambiará estas debilidades con su palabra y con su espíritu. Si quiere alguno venir a Cristo, entonces bien puede. En la mañana escuchaba a un predicador y decía estas palabras y medité en ellas. ¿Sería yo un ignorante si yo pensara que todos en este lugar son salvos? Jesús tenía a 12 hermanos, y eso es verdad, eso ya lo pensé yo. Jesús tenía a 12 y uno era hijo de perdición. Por eso, hermanos, seguimos predicando el Evangelio. ¿Por qué predicas el Evangelio si está sentada la membresía delante de ti? No hay otra cosa que predicar. No hay nada más que decir que la palabra de Dios. Si alguno quiere venir a Cristo y Dios le llama en su corazón esta noche, en este lugar o a través del internet, quiero decirle que bien puede venir a Cristo. Y si consideras que no tienes nada que ofrecerle a Él, que eres un donadie, que no lo mereces, eres apto. Escucha, eres apto. Si escuchas el llamado y vienes a Él, Él no te rechazará. Lo que Jesús necesita es gente común. No que traigan nada, gente que se entregue a sí misma. Estos hombres no tenían nada, eran pobres, no ayudaban. Jesús los ayudaba a ellos. No aportaban. Jesús les aportaba a ellos. Todo aquel que quiera venir a Cristo, así es llamado. Así es llamado en ese estado. Jesús puede hacer entonces cualquier cosa con una persona así. Con una persona vacía, con una persona hueca, con una persona rebelde, impetuosa o temerosa, o enojón. Jesús puede hacer cualquier cosa con personas así. Si alguno ha escuchado el llamado del Señor o quiere renovar sus votos al Señor, bien puede orar hoy mismo y decirle: soy un pobre hombre, no tengo nada, pero me doy a ti y quiero seguirte. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar.